Mari Compuche, bienvenidos a esta nueva cápsula sobre huertos urbanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trasplante. Aquí tenemos nuestra cajonera de cultivos que estuvimos preparando en el taller anterior. Ya. Y primero vamos a ver dónde vamos a poner. Nosotros vamos a trasplantar ahora tomates. Los tomates son rastreros, crecen como enredaderas, necesitan una guía. También los pimentones necesitan un palito o algo que los ayude para ir creciendo en altura, porque el tomate mismo no resiste mucho el agua, la humedad, se pudre muy fácil. Entonces por eso hay que regarlo a regar el suelo nomás, no regar la planta entera cuando están los tomates. Entonces por eso nosotros aquí hicimos esta estructura, ¿ya? Estos palitos aquí y este alambre. Y aquí nosotros le podemos amarrar aquí un alambrito hacia abajo, un hilito, para que el tomate después se vaya guiando hacia arriba, ¿ya? Y así nosotros vamos a tener la superficie libre abajo para poder cultivar otras plantas, en este caso la frutilla. La frutilla ella puede crecer sobre la tierra, no tiene problemas como el tomate, ella no necesita que nosotros la subamos para que el tomatito no, ¿cierto? La frutilla no se dañe con la humedad. Entonces la frutilla puede crecer aquí en el suelo. En esta área tenemos un cocimiento de quillay, ¿ya? Que le vamos a aplicar ahora un poco, ¿ya? Eso es para prevenir enfermedades de la raíz. Ya, entonces le vamos a echar un poquito. Y aquí habían semillas de tomate. El tomate se da muy bien en el compost de su propia, en el fondo de sus propias cáscaras o de sus propios restos, se da bien. No pasa lo mismo con todas las especies, pero el tomate sí. Entonces aquí nosotros vamos a sacar algunas plantitas para cultivar en nuestra cajonera. Entonces hay que tener cuidado, hay que ir bien abajo, ¿cierto? Para sacar la plantita, porque así de tamaño como es para arriba es para abajo. Y a ver, ¿y cuándo trasplantar? Porque eso también, ahora por ejemplo tenemos unas plantas de pimentón, pero están muy chiquititas todavía. Entonces uno dice, ya, ¿qué se refiere con que sean muy chiquititas? Cuando ya tengan, por ejemplo, como este tamaño, es ideal. Ya con este tamaño bien, porque aquí por ejemplo ya tiene más de 4 hojitas grandes. Entonces cuando ya tiene 4 hojitas grandes, ya lo pueden trasplantar. Entonces ahora vamos a trasplantar la frutilla. Entonces hay que sacarla totalmente la plantita de aquí del lugar en donde está. ¿Ve? Ahí ya las raíces ya están hacia afuera. Idealmente el trasplante es mejor hacerlo más tarde que temprano, o sea, más tarde en el día cuando el sol ya está bajando, ¿ya? Porque ahí fortalece uno el desarrollo de las raíces, porque así como uno respira, también respira la tierra. Entonces en la mañana la tierra exhala, va todo para arriba, ¿ya? Entonces todo va hacia las hojas, las flores se abren, el fruto. En ese momento uno puede cosechar las frutas, un buen momento para cosechar frutas o flores, ¿ya? Pero en la tarde cuando empieza a bajar el sol, también todo se va, la energía y el agua se va concentrando en la parte baja de la planta, entonces ahí se afirma mejor. ¿Ya? Entonces mejor trasplantar en la tarde que en la mañana. Espero que les haya gustado participar en estos talleres. Yo estoy muy contenta de este trabajo realizado con los Lamiel. Y nos despedimos. Peucayal, Mayún, muy agradecida y nos veremos en una próxima oportunidad.